Hoy vamos a estar hablando acerca de testificar sin temor. Necesitamos perder el miedo para testificar. Y vamos a dar lugar a nuestro hermano José, que va a estar compartiendo su testimonio hoy con nosotros. Hermano José, ¿está por ahí? Amén. Estos hermanos han pasado una situación que no la quieren pasar por alto y quieren glorificar a Dios. Iglesia, esto es lo que tenemos que hacer. Y de esto vamos a estar hablando hoy, y qué mejor que darles a ellos la oportunidad de compartir con nosotros, iglesia, las maravillas de nuestro Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Le damos primeramente gracias a Dios. Ya tenemos un año de estar en esta iglesia. El pastor nos abrió las puertas de esta iglesia y estamos muy contentos de estar aquí. Y no solamente, sino que en el tiempo que llevamos de estar en la iglesia, hemos visto mucho la mano de Dios en la vida de nosotros. Y mucho más ahora, mi esposo estuvo enfermo del COVID. Él estuvo una semana antes en la casa enfermo. Y él cada día estaba peor, no mejoraba. Y yo decía, Señor, yo no me puedo enfermar. Solamente si es la voluntad tuya, pues él está enfermo, pero todo sea conforme a tu voluntad. Pero yo creo en ti, yo sé que tú eres real y verdadero. Y entonces, pero él no mejoraba y lo llevamos a la clínica donde vamos y le dieron medicina y sí, él se curó, estuvo 2 días bien. Yo dije, gracias a Dios, ya está bien. Pero no pasaron los 2 días y al otro día empezó con tos y empezó peor. Y yo no dije, no, esto no está bien. Él empezó a decir cosas, a delirar y la fiebre no se le quitaba y me decía, no me des más medicina porque no quiero, no me des comida porque no tengo hambre. Y le decía, pero tienes que comer, tienes que tomar algo. Y decía, no, es que no quiero nada. Y entonces llegó, hermanos, el día lunes y me dijo, yo quiero bañarme. Y le digo, ok, levántate. Y cuando él se levantó, hermanos, él no pudo ni levantarse. Entonces lo llevé al baño y solo se mojó, no se pudo ni bañar. Y entonces, y salió, y cuando salió él ya no solo estaba delirando, sino empezó a hacer señas al aire. O sea, él hablaba y hacía. Yo dije, Dios, esto no es correcto. Pero la gente ve que siempre a la gente le mete miedo a uno. No, no lo lleve al hospital, porque si lo lleva ya no va a salir. Y yo decía, no, pero no, yo lo tengo que llevar. Y yo le dije a una persona que vive con nosotros, le digo, hermano, por favor, ayúdeme a llevar a mi esposo al hospital. Y nos lo llevamos y rápido en el hospital no me dejaron entrar, en la puerta me lo recibieron, lo sentaron en una silla y bueno, me lo entraron. Y yo esperé 2 horas y llamo y le digo, disculpe, ¿a qué hora va a salir mi esposo? No, dice, tu esposo no va a salir, tu esposo no sabemos si va a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos. Y le digo, ¿cómo? Le digo, sí, es que tu esposo viene muy mal. Le digo, ¿pero cómo? Sí, es que señora, queremos que usted entienda, su esposo viene para morir, es lo que queremos que usted entienda. Y en medio de todo le digo, ¿cómo? Le digo, yo no lo traigo para morir. Sí, pero es que nosotros no somos Dios. Sí, pero tampoco a ustedes no les da el derecho de decir algo de lo que no va a pasar, porque tenía la certeza y la seguridad de que él no se iba a morir. Y entonces le digo, bueno, se va a quedar, está bien. Y se quedó esa noche, al otro día, bueno, pero le dice, lo único que puedes traer es el teléfono para que tú estés en contacto con tu esposo. Y le digo, está bien. Y al otro día me llaman y dice, señora, necesitamos hacerle el trasplante de plasma a su esposo, pero su esposo quiere saber si usted está de acuerdo con que su esposo se le haga. Y le digo, pues si es para bien de él, que se lo hagan. Y lo hicieron. Y pasó, y yo diario preguntaba en la mañana y en la tarde, pero yo decía, Señor, yo sé que tú estás ahí en el hospital por medio de los doctores y que sea tu voluntad. Si tu voluntad es de que él va a vivir y si no también, pero no puedo estar en contra de tu voluntad. Y pasó al otro día y dice, y le llamo y digo, ¿cómo está mi esposo? Y dice, no, pues no tenemos muchas esperanzas y todos los días me decían lo mismo. Y a los cuantos días me dicen, no, pues vamos a tener que entubar a tu esposo, dice, porque el oxígeno que él tiene no permite tener el oxígeno en la boca, sino se lo quita y se lo pone, porque él está desesperado, él ya está, no sé, me imagino que estaba inquieto.
Y entonces le digo, bueno, si hay que hacerlo, pues de que lo hagan. Y pasó y lo hicieron. Estuvo como 2 o 3 días entubado. Y él me dice pues después de los 3 días, dice, pues ya lo desentubamos, dice. Y le digo, ¿cómo está? Le digo, pues él sí ha respondido, dice, sus pulmones están mejorando, pero queremos seguir en tratamiento, dice. Pero para no ser largo, hermanos, él estuvo 2 semanas y un día y me dicen en el hospital, nosotros no sabemos qué pasó. Dice, ¿por qué? Le digo, porque no sé, tu esposo, dice, a lo mejor Dios vino a visitarlo, dice, porque no sabemos qué pasó. Dice, tu esposo ya está bien, dice, y él dice, va a salir, dice, pero va a estar otros días en tratamiento para ver cómo él continúa. Hermanos, cuando él salió, me quedé de una vez cuando lo vi completamente delgado. Aparte de eso, él tiene diabetes. Él le estuvieron poniendo insulina. Él le abrieron hoyos donde quiera. Él estuvo pobrecito. Pero también él salió con oxígeno y él salió con trombosis en estas partes de aquí. Y dice, tu esposo tiene que tomar esa medicina que es cara. Entonces, pero la tiene que tomar porque sin esa medicina él no puede estar, porque si él no toma esa medicina él puede morir. Entonces, lamentablemente yo no se la pude comprar el día que salió del hospital. Al otro día él tenía que haber tomado esa medicina y él se puso peor. Y lo llevé a la clínica donde vamos y dijeron, no, dice, él tiene que regresar al hospital, porque si usted no le ha comprado la medicina, ellos se la tienen que dar en el hospital. Y me sentí mal porque mi esposo empezó a llorar porque él decía que no quería regresar al hospital por lo que él había pasado. Pero para la gloria y la honra de Dios, él aquí está y él puede dar testimonio de lo que ha pasado en su vida. Y estamos muy agradecidos con Dios por la nueva oportunidad que le ha dado a él de seguir con vida. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Y como dice mi esposa, es un agradecimiento con Dios que me dio otra vida, otra oportunidad para vivir. Y estoy muy agradecido con Dios y más con ustedes que estuvieron en oración con nuestro pastor y nuestra pastora y todos los hermanos. Y les agradezco mucho por todo. Y es una bendición a pesar de todo. Yo tengo 3 meses, no estoy trabajando. Quise regresar a mi trabajo, ya no me lo devolvieron, pero le doy gracias a Dios que tenemos comida, tenemos techo, Dios nos ha bendecido y más que nada tenemos un poco de dinero que solamente Dios sabe, a pesar de que no estamos trabajando. Dios me ha bendecido, nos ha cuidado y le doy muchas gracias a mi Dios y más que nada muchísimas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Pues bendito sea el Señor. Yo no sé usted, hermano, pero yo siento en mi corazón que al final recojamos una ofrenda para ellos. Y si usted lo siente, lo que usted siente en su corazón, vamos a depositarlo a la salida. Vamos a pedirle al hermano Carlos, ¿dónde está el hermano Carlos? Que es el que nos ayude. Ok, me le dicen al hermano Carlos entonces que se encargue de eso, por favor. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Abre su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 26. Y precisamente vamos a hablar acerca de perder el miedo para testificar. Testificar sin temor es difícil para nosotros como seres humanos. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, es diferente. Porque Él es el que nos empodera, Él es el que nos capacita. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca, Él pone la palabra. Y esto es lo que como cristianos tenemos, hermanos, que aprender. Que en realidad no somos nosotros, sino Cristo Jesús en nosotros. Usemos como ejemplo
al apóstol Pedro. Si usted se recuerda, el apóstol Pedro, la noche cuando entregaron a Jesús, Pedro era un hombre que, aunque era impulsivo, usted se recuerda que cuando arrestan a Jesús, él saca la espada para defenderlo. Jesús lo manda que la guarde y le dice, no es con espada, nuestra pelea es espiritual. Y bueno, ya, eso pasa. Pero después que Jesús está siendo procesado, Pedro se acerca por ahí para ver cómo iban las cosas, pero se acerca con miedo. Y tanto era el miedo que a la tercera vez que le preguntaron o le insinuaron que él era seguidor de Jesús, se fue corriendo. Pero ese mismo Pedro, 50 días más tarde, al recibir el Espíritu Santo de Dios en aquel día de Pentecostés, ese mismo Pedro que se atrevió a negar que era seguidor de Jesús por 3 veces, no una sola vez, 3 veces, allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos se levanta con el poder del Espíritu y empieza a hablar de una manera que era otro Pedro. O sea, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de querer testificar. Ahora, testificar, hermanos, es decir, dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, como los hermanos muy bien hoy han testificado de cómo Dios los rescató. Muy pronto escucharemos el testimonio de la hermana Rosa María, y yo espero que usted sea estimulado, y ese es el propósito de este mensaje, que usted se dé cuenta que Dios hace grandes cosas con nosotros, Dios hace grandes cosas en nosotros, y nosotros no debemos quedarnos callados. Muchos lo hacen por vergüenza, se quedan callados, y muchos por miedo. Pero de eso se trata, que venzamos la vergüenza, que venzamos el miedo y que testifiquemos sin temor. David decía, anunciaré tus maravillas en todo momento. Hablaré de tu grandeza, hablaré de tu poder, hablaré de tu majestad. Hermano, eso nos toca a nosotros. Hablar de su grandeza. Y eso es testificar. Ahora, cuando nosotros resumimos nuestro testimonio, vamos a ver aquí en el capítulo 26 del libro de los Hechos, que el apóstol Pablo usa su testimonio en este momento cuando él está arrestado. Él está arrestado, está encadenado porque está en proceso de juicio, y la acusación es predicar el evangelio. Los judíos estaban enojados porque Pablo estaba ganando judíos para Cristo. Y mucha gente estaba dejando de lado el judaísmo para volverse al cristianismo. Y los judíos religiosos no podían permitir eso. No aceptaban eso. Entonces vemos que el apóstol Pablo echa mano de su testimonio. Y vamos a ver 4 aspectos que incluyen nuestro testimonio. Nuestro testimonio de vida. Porque cuando usted no ha pasado por una experiencia como la de ellos y va a hablar de esa experiencia, pero usted que ya conoce a Cristo, usted ha pasado una experiencia de vida. Usted tuvo un encuentro con Jesús y usted puede testificar de esa manera. En el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 1 y en el verso 8, y este lo debemos de saber todos los que somos parte de la familia IBR, porque es el corazón de nuestra visión, está sentado en ese verso, Hechos 1:8. Y dice Hechos 1:8 que nosotros íbamos a recibir poder cuando el Espíritu de Dios viniera sobre nosotros. El texto dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese poder está en nosotros. Ahora, vamos al texto de hoy, en Hechos 26, perdón. Hechos capítulo 26, mire lo que dice en el verso 9. Vamos a dar lectura, Hechos 26, verso 9. Y a la letra dice, este es el apóstol Pablo hablando, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice el apóstol Pablo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pueden tomar asiento. Ahora, Pablo está en este momento siendo interrogado en un proceso para ser juzgado, para recibir sentencia de lo que se le acusa. Y se le da la oportunidad de testificar él mismo, de defenderse a sí mismo. Y entonces Pablo recurre a su testimonio. Y esto es lo que yo quiero que usted considere, hermano, porque muchas veces nosotros nos vamos a ver en situaciones complicadas. Y que quiera Dios que si un día usted tiene que enfrentar a autoridades y tiene que enfrentar a jueces y tener que pasar por las cortes, que sea por predicar el evangelio, no por otra cosa. No escuché ningún amén, pero así debe de ser. Así debe de ser. O sea, si yo voy a tener problemas con las autoridades, si voy a tener problemas con las cortes y tengo que ir a una corte a escuchar sentencia, que sea como Pablo, que sea por predicar el evangelio, que mi acusación sea que soy un cristiano de verdad, que mi acusación sea que no dejo de predicar el evangelio, que me acusen de que no dejo de hablar de Jesús, que me acusen de que todos los días estoy predicando, que todos los días estoy ganando almas para Cristo, que todo el día estoy trayendo gente al reino de Dios. De eso que me acusen, y con gusto yo voy a la corte. Pablo usa su testimonio. Ahora, hay 4 aspectos dentro del testimonio que yo quisiera que usted se los aprenda para que usted comparta su testimonio sin miedo. El primer aspecto es la vida pasada. ¿Cómo era usted antes de conocer a Cristo? ¿Cómo vivía usted sin Cristo? ¿Cómo era su vida? Bueno, algunos la vida sigue siendo igual. No ha habido ningún cambio. ¿Y sabe por qué no ha habido ningún cambio? Porque usted no ha tenido un encuentro con Cristo. Usted pertenece a una iglesia, usted practica una vida religiosa, pero usted no tiene a Cristo en su corazón, no se engañe. Si no ha habido cambios es porque no tiene a Cristo. Así usted haya gastado 40 años en una iglesia o en una religión. Usted no tiene a Cristo. Porque cuando Cristo llega, hay un cambio. Hay una transformación. La misma historia está marcada en lo que era antes de Cristo y lo que es después de Cristo. ¿Y por qué tu vida no lo está? Nuestra vida tiene que estar marcada. Entonces, cuando yo voy a compartir mi testimonio, la primera referencia es lo que yo era sin Cristo. Y eso es lo que Pablo empieza a decir acá. En el verso 4 leemos... Dice Pablo, mi vida pues desde mi juventud la conocen desde el principio, pasé en mi nación en Jerusalén, esto lo conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren ellos testificarlo, conforme a la más rigurosa secta, ojo con eso, a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo vivía como fariseo. O sea que era un hombre muy religioso. Y él da testimonio.
Él dice, en mi vida pasada los judíos la conocen porque yo viví entre ellos y ellos saben que yo era fariseo de fariseos, que fue instruido por Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos en Israel en cuanto a la religión. O sea que él tenía un récord bien marcado entre su pueblo, entre los judíos. Y dice Pablo, esto los judíos lo conocen. Así como usted, ¿se acuerda cuando usted era borracho, cuando usted era drogadicto, cuando usted era esto, cuando usted era lo otro, y sus amigos y su familia, todo lo tiene bien marcado y saben perfectamente? Y por eso es que muchas veces cuando lo ven a usted cambiado, dicen, ¿y a este qué le pasó? ¿Cómo es que este ahora es una nueva persona? ¿Cómo es que ahora es diferente? La mujer que era prostituta y ahora es una sierva de Dios. El varón que era homosexual y que hasta se vestía de mujer y ahora está predicando la palabra de Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero yo tengo que tener bien claro que necesito ese encuentro con Cristo. Entonces Pablo empieza a hacer mención de su pasado, cómo era su vida cuando él vivía sin Cristo. Váyase al verso 9, vámonos al capítulo, no, el verso 9 es. Yo ciertamente había creído mi deber. O sea, era la convicción de Pablo dentro de su religión. Dice Pablo en el verso 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, dentro de su punto de vista religioso, Pablo estaba convencido que el cristianismo era una secta que venía promoviendo una religión contraria a los principios de Dios. En realidad era contraria a los principios de los fariseos, pero él en su religiosidad lo miraba en contra de Dios. Y él hace en el nombre de Dios la persecución tan grande de la cual fue víctima el pueblo judío o el cristianismo primitivo. Fue víctima de una persecución causada por la mente y los corazones religiosos de esta gente. Los principales sacerdotes le daban autoridad a Pablo para apresar. Y como dice él mismo, lo acabamos de leer, cuando los mataban, él estaba ahí, porque él también tenía un alto cargo militar. Pero bien, dice Pablo, hablando él, yo creía que era mi deber como fariseo acabar con los cristianos. Luego dice el verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, de los cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, esa era la vida de Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso. O sea, el nombre de Pablo viene después, pero hasta aquí, en su vida pasada, estamos hablando de Saulo de Tarso, quien más tarde va a ser el apóstol Pablo. Entonces dice, y muchas veces, dice el verso 11, y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que no le bastó combatir el cristianismo en Jerusalén, donde era la cuna, sino que se fue a las otras ciudades, y donde quiera que había un cristiano, allá iba Saulo a apresarlo, y a los que se resistían a matarlos, o a los que no dejaban de predicar, matarlos. Esa era la condición. Entonces esto hace que Saulo de Tarso tenga una vida muy religiosa, pero sin Cristo. Como mucha gente hoy día. Hay gente que es muy religiosa, muy dada a una religión, y dan su vida por su religión. Dan su vida por un ídolo, dan su vida por un muñeco, dan su vida por una iglesia. Pero esto no se trata de iglesia, ni mucho menos de religión.
Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él. Y cuando tú tienes esa relación con Él, hay un cambio de vida. ¿Okay? Entonces, dentro de la vida pasada, si nos vamos al capítulo 7, para entender un poco esa persecución, en el capítulo 7, realmente vemos que desde el capítulo 6, cuando Esteban es muerto, Esteban es el primer mártir, o sea, la primera persona que muere por causa del evangelio después de Jesús, obviamente. Entonces, en la muerte de Esteban, Pablo está allí, y después de la muerte de Esteban, como los judíos vieron que era algo que los romanos lo disfrutaron, entonces empiezan a promover la persecución, y se da una persecución extrema, donde definitivamente querían acabar con todos los cristianos, y esto provoca de que todos los cristianos salgan de Jerusalén huyendo. Dice que todos, excepto los apóstoles, huyeron de Jerusalén. Entonces, váyase al capítulo 7, mire lo que dice el verso 57. Dice en el verso 57, entonces dice, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, o sea, contra Esteban, cuando están matando a Esteban por predicar el evangelio. ¿Okay? Y entonces dice el verso 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es Pablo. O sea, por eso es que él dice allá en el 26, cuando los mataron, yo di mi consentimiento, o sea, yo estuve de acuerdo, porque él tenía autoridad como parte del cuerpo militar, él tenía autoridad para detener ese sacrificio y que no mataran a Esteban o a muchos otros que mataron. Él tenía la autoridad, mas sin embargo, él dio el consentimiento. Entonces, Pablo o Saulo en este momento está presente aquí, siendo no solamente testigo, sino está dando su aprobación para que maten a Esteban, y de igual manera muchos más cristianos mueren en este tiempo de persecución. Cuando llegamos al capítulo 8, mire lo que dice el verso 1. Saulo, otra vez, Saulo de Tarso, que es Pablo, consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban. Dice, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, cuando viene esta persecución, ellos se proponen acabar, o sea, el ejército romano tratando de acabar con los cristianos. Entonces todos los cristianos huyen, se van de Jerusalén, se quedan únicamente los apóstoles. Esta es la persecución crucial que permite que el evangelio sea predicado en las afueras de Jerusalén. Porque la iglesia nace en Jerusalén, y ellos tenían un concepto de que la iglesia había nacido para el pueblo judío, y no habían entendido que la iglesia no era solamente para los judíos, sino que la iglesia era el nuevo pueblo que Dios estaba levantando para poder cumplir su propósito. Y este nuevo pueblo iba a ser formado entre judíos y gentiles, ya no solamente de judíos. Y por eso es que usted y yo somos parte de esa iglesia, de la iglesia de Jesús. Entonces nos vamos al verso 3, y en el verso 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, este era Saulo sin Cristo. Y esta es la primera fase del testimonio. Pablo se da a conocer quién era, cómo vivía y qué hacía sin Cristo. Entonces, cuando usted comparte su testimonio, lo primero que usted tiene que mostrar es quién era usted sin Cristo. Ahora, yo he escuchado gente que da su testimonio, que de 45 minutos de testimonio hablan 40 de lo que eran sin Cristo, porque parece que extrañan todavía lo que eran sin Cristo. O sea, eso deja entredicho si en verdad se han encontrado con Cristo, porque todavía añoran o se deleitan en recordar lo que hacían o lo que eran o cómo vivían. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, sí, sea usted breve,
generalice lo que usted era, porque eso no es lo más importante. No es lo más importante de nuestro testimonio, pero sí, la gente que no nos conoce, la gente que no sabe de nosotros, es importante que sepan de dónde nos sacó Cristo. Entonces, este Saulo era un perseguidor de la iglesia, quería acabar con el cristianismo, quería acabar con los cristianos, permitió que muchos los mataran, encarceló a muchos y esa era su vida. Pero entramos al segundo aspecto del testimonio. El segundo aspecto del testimonio es la conversión. La conversión es cuando tenemos ese encuentro con Cristo. ¿Recuerda usted el día que usted hizo la profesión de fe? ¿Recuerda usted el día que dijo, Señor, yo te recibo como mi Salvador? ¿Recuerda usted el día cuando usted reconoció a Jesús como su Señor y Salvador? Bueno, ese día usted tiene un encuentro con Cristo. Algunos, lamentablemente, no han tenido ese encuentro y creen que lo han tenido porque un día repitieron la oración, Señor, yo te recibo como mi Salvador, perdóname mis pecados. Hicieron su oración de fe con los labios, pero no la hicieron con el corazón. Entonces todos aquellos que confesaron a Jesús solo con la boca, sin creer con el corazón, no han tenido un encuentro con Cristo y por eso es que no hay un cambio en sus vidas. Y no importa si usted se ha bautizado 10 veces, no hay un cambio en su vida. Porque el cambio no lo da el bautismo. El cambio lo da la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que da el cambio. Y la palabra de Dios dice literalmente en Efesios 1:13 que usted recibe el Espíritu Santo el día que usted reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Y Juan 1:12 dice que cuando usted cree en Él y lo recibe, usted es hecho hijo de Dios. Entonces, ese encuentro es el que todo ser humano necesita. Ahora, mire regresemos al capítulo 26 donde estábamos y mire aquí en el capítulo 26 en el verso 12 lo que Pablo nos dice. Verso 12. Dice Pablo, ocupado en esto, o sea, ¿en qué? En perseguir a los cristianos. Ocupado en esto, dice, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. O sea, iba a cumplir órdenes de los principales sacerdotes cuando a mediodía, y esto es lo sorprendente, a mediodía, acuérdense, es el apóstol Pablo hablando, es Pablo dirigiéndose al rey Agripa y le dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Al mediodía, esta luz sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, yo sé que usted no ha tenido un encuentro de ese calibre, pero yo recuerdo mi encuentro con Dios. Yo recuerdo mi encuentro con Cristo hace 30 y casi 2 años. Yo tengo eso en mi mente y en mi corazón como si fue ayer. Y cada vez que yo hago memoria de mi encuentro con Cristo, me veo nuevamente postrado a la orilla de aquella cama cuando yo le dije, Señor, yo no quiero traicionar mi iglesia, yo no quiero traicionar a mis padres, Señor, yo lo que quiero es obedecerte, dime tú lo que tengo que hacer. Y yo no tuve la experiencia de Pablo, donde apareció esa luz resplandeciente. Pero el Señor habló a mi corazón en ese momento, allí tirado en aquella cama. Y el Señor me dijo, eso es lo correcto. Lo que tú acabas de escuchar en esa predicación, eso es lo que debes hacer. Y allí yo tuve ese encuentro. Yo recuerdo que era un tiempo de campaña.
para los días de Semana Santa, que el pastor Tony acostumbraba a hacer campañas de 3, 4 días, y entonces ese era el último día, el día domingo, el Señor habló en mi vida los 3 días de campaña, pero el día domingo fue algo que yo no pude más. Pero aunque yo no pude levantarme de la banca para venir al frente a aceptar a Cristo, yo me fui con aquella inquietud en mi corazón y llegando me fui a tirar y a hablar con Dios, y ahí tuve ese encuentro con Dios. De manera que cuando yo regreso al culto de la noche para cerrar la campaña, yo ya no puse de atención a la predicación. Ya no presté atención al mensaje, porque yo estaba solamente esperando que el pastor dijera quién quiere aceptar a Cristo. Porque yo había tenido mi encuentro con Cristo, ya mi corazón había sido quebrantado y yo ya había hecho un compromiso con Dios, y Dios me convenció en mi mente y en mi corazón que la vida religiosa que yo había llevado era eso, era una religión, y que yo no necesitaba una religión, yo necesitaba una relación personal con Él. Ahora, esto es lo que dice Pablo en su testimonio. Dice, yo estaba ocupado siguiendo la iglesia, y te cuento, rey, que al mediodía se aparece una luz que opacaba al sol, o sea que era superior al sol, y esa luz nos envolvió, porque yo no iba solo, iba todo el ejército conmigo, porque íbamos a una misión, íbamos a capturar a todos los cristianos que encontráramos en Damasco. Íbamos con una misión, con una carta poder, con una autorización, una encomienda, una orden dada por los principales sacerdotes, o sea, las autoridades religiosas. Ocupado en eso, dice Pablo, íbamos hacia Damasco, y al mediodía aparece esa luz, y esa luz nos envolvió, y todos caímos al piso. Y hubo una voz que me dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y cuando yo pregunto, Señor, ¿quién eres? Él dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y en ese momento Pablo tiene un encuentro con Cristo, y ese encuentro con Cristo va a generar un cambio, y aquí es donde va a morir Saulo y va a nacer Pablo. Porque está escrito que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas se acaban y todas son hechas nuevas. Pero si usted dice que está en Cristo desde hace 20 años y sigue con las mismas mañas, sigue con las mismas malas costumbres, sigue con ese vocabulario que da miedo, entonces usted, por favor, usted no ha conocido a Cristo. No se engañe. Y no espere hasta el día del rapto para darse cuenta que usted no era cristiano. Hoy Dios le está hablando que necesita a Cristo. Déselo al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si Dios está interesado en nuestra salvación, yo soy el responsable de mi decisión. Entonces, vámonos al capítulo 9. Para que entendamos un poco más. Porque en el capítulo 9, Pablo narra su conversión en una forma más amplia. Entonces dice Pablo en Hechos 9, leemos, hablando acerca de la conversión. Dice, Saulo respirando aún amenazas, Saulo, escuche bien, todavía Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, Dios le habla a Pablo, o a Saulo, perdón, en este momento todavía es Saulo, en una forma directa y tajante. Claro, Dios tenía un propósito especial con Saulo, porque este Saulo iba a ser el apóstol número 12. O el apóstol que iba a sustituir a Judas. Si usted se recuerda, los discípulos o los apóstoles escogieron a otro apóstol para sustituir a Judas. Escogieron a Matías. Pero Dios escogió a Saulo.
Porque bíblicamente, hermanos, y esto con respeto a aquellos que dicen que son apóstoles, bíblicamente yo solo encuentro a 12 apóstoles. Y si acaso hablaríamos de uno más, sería de Matías. Pero bíblicamente Matías solo aparece en la elección. Lo eligieron y desaparece Matías. Pero Saulo lo escoge Dios para sustituir a Judas. Y si usted ve incluso en la Nueva Jerusalén dice que tiene 12 puertas. Y en cada puerta está el nombre de cada uno de los apóstoles. O sea que son 12, no son 13. Y ahora esta bola de mentirosos que ahora son apóstoles, pues no sé dónde van a quedar, porque yo en la Biblia no encuentro lugar para ellos. Qué pena, ¿no? Pero bueno, Dios se va a encargar. Eso no nos toca a nosotros, ese es trabajo de Dios. Nosotros seguimos predicando la palabra, amén. Y nos deleitamos en la palabra. Entonces, si seguimos leyendo, dice en el verso 7, leemos en el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora mire, Saulo en este mismo instante, en el momento cuando tiene el encuentro con Cristo, se pone en ayuno y oración por 3 días. ¿Qué tal usted? No, pastor, es que ayunar 3 días, eso como que es de valientes. Bueno, pero si usted es valiente, usted es hijo de Dios. Ahora, una cosa es ayunar y otra cosa es aguantar hambre. Pablo se sometió en ayuno 3 días. Pero aquí es donde viene lo precioso. Cuando nosotros verdaderamente tenemos ese encuentro con Cristo, hay algo diferente en nosotros. Hay una forma de sentir y de ver las cosas completamente diferente, porque ya no solo vamos a ver con estos ojos, sino que también vamos a ver con los ojos espirituales. Y esto es lo precioso, amados hermanos, cuando venimos a ser parte del reino de Dios. Entonces vemos que Saulo entra en estos días de ayuno y dice en el verso 10, leemos y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea que sí, el hombre se puso en ayuno y oración. Se puso en ayuno y oración porque, ¿sabe? Él tuvo un choque radical. Cuando yo doy mi testimonio, yo hablo de ese choque religioso que yo tuve, porque a mí me enseñaron religión desde bebé, y yo tenía 25 años cuando yo acepté a Cristo, y hubo un choque religioso conmigo. Y si se recuerda, hace un momento yo les dije, mi pregunta a Dios fue, Señor, yo no quiero traicionar mi iglesia, no quiero traicionar a mis padres. Porque lo que estaba aprendiendo no era de acuerdo a lo que me habían enseñado. Era totalmente opuesto. Aunque habían usado la Biblia para enseñarme. Pablo, en el momento, se pone en ayuno y oración. Ahora, quedó ciego. ¿Por qué quedó ciego? Bueno, la respuesta no la da la Biblia, ¿por qué quedó ciego? Pero de que quedó ciego, quedó ciego. Lo que yo puedo decirle es que Dios lo hizo para glorificarse, porque Pablo era un hombre importante. Pablo era un hombre estudiado, era un hombre preparado. Tenía una buena posición dentro del pueblo y dentro del ejército romano también. Religiosamente, políticamente, socialmente, Pablo era un hombre importante, a diferencia de los otros discípulos que todos eran pescadores, que eran humildes. Este era un hombre preparado y Dios lo escogió con un propósito, para usarlo y extender el evangelio al resto del mundo. Y usted conoce la historia del apóstol Pablo. Vino a ser misionero por excelencia. Entonces, leemos en el verso 10, ¿no?
¿verdad? Que Ananías recibió este mensaje y entonces vemos en el 12, dice, y este ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el ministerio de Pablo era grande. El ministerio para Pablo era algo precioso. Entonces Dios tiene este encuentro en una forma especial con Saulo porque Dios tenía algo especial. Ahora, cuando Dios trata contigo, Dios trata en forma especial porque Dios tiene un ministerio especial para ti. Pero muchas veces nosotros pasamos por alto ese encuentro con Dios y no le prestamos atención. Más vale que tú te detengas y hagas lo que hizo Saulo. Ora y ayuna y el Señor va a hablar. El Señor te va a mostrar. Mientras Saulo oraba allá, ciego que no podía ver, en sus oraciones, él tiene una visión que llegaba un tal Ananías que él no conocía, pero llegaba un tipo llamado Ananías, oraba por él, le ponía las manos y recobraba la vista. Dios le habla a Saulo. Pero al mismo tiempo, Dios le habla a su siervo Ananías que vivía en Damasco y le dice, ¿sabes qué, Ananías? Allá hay un hombre llamado Saulo que tuvo esta visión. O sea, le está diciendo, ve y ora por él y pon las manos sobre él y va a recobrar la vista y entonces él va a confirmar su fe. Porque va a ver mi poder manifestado a través de tus manos, que eres mi siervo. Ananías va y efectivamente ora por él y cuando ora por él dice que le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista. Ahora Saulo es aquí donde se convierte en Pablo, el gran apóstol, con este encuentro maravilloso con su Señor y Salvador Jesucristo. Ahora esto nos da paso al tercer aspecto del testimonio, que es la nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se acaban. Y esto lo vemos en forma palpable en el testimonio de Pablo. Si regresamos al capítulo 26, vemos en el verso 21 que esto tiene lugar en la vida de Pablo. Dice allí en el verso 21, 26, 21 de Hechos, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, preservo hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y también a los gentiles. Entonces Pablo vemos que él inicia su trabajo ministerial, empieza a predicar. Entonces dice, después que yo tuve esta experiencia, después que recobré la vista, entonces dejé el oficio anterior. Dejé de perseguir a los cristianos y empecé a predicar de Cristo. Mire, el perseguidor ahora es el perseguido. Porque había un ejército romano detrás de los cristianos y ahora Pablo era cristiano. Ahora Saulo es parte de los cristianos, entonces él entra entre los perseguidos. Pero él dice, yo no paré de anunciar el evangelio, no dejé de proclamar el evangelio que Jesús me mandó a anunciar y de esta manera lo estaba haciendo y por eso me apresan, por eso me están juzgando, por eso me han traído delante de ti para que dé sentencia en contra mía. Ahora vamos nuevamente al capítulo 9 donde nos quedamos hace un momento y en el capítulo 9 vemos el desarrollo, o sea, llevamos como las 2 páginas, ¿no?
lo que Pablo está contando a Agripa, pero lo que vemos en el capítulo 9, cómo fue que sucedió, o sea, cuándo sucedió. Entonces vemos que acá en el capítulo 9, dice en el verso 17, 9:17, leemos. Entonces dice, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, estoy mal, ese Juan. Hechos 9:17 de Hechos. ¿Okay? Entonces dice Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Fíjese, ya es hermano Saulo. Cuando Jesús le habló, dice, ay, ya escuché quién es ese hombre y sé mucho de ese hombre y cómo ha matado y ha encerrado gente y aún aquí viene a encerrarnos a nosotros. Pero Dios le dice, no, ve, tranquilo, yo lo tengo quieto. Ahora viene Ananías y le dice, hermano Saulo. Mire qué interesante. Y esto es precioso, ¿sabe por qué? Yo he tenido la bendición de viajar a diferentes países y encuentro gente allá que de una me dicen, hermano Fabio, sin conocerlo. Y me he encontrado hermanos por todos lados. Y vengo de una familia numerosa, porque somos 9 hermanos. Pero en Cristo ahora tengo miles de hermanos. Y donde quiera que vaya, yo sé que a cualquier parte del mundo que vaya, me voy a encontrar hermanos. Eso es precioso. Entonces Ananías dice, hermano Saulo. Dice, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor por eso. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. O sea, no anduvo tomando cursos de bautismo, de una. Pero eso no quiere decir que usted no va a tomar el curso. Termine el curso que está tomando. Nosotros damos el curso para instruirlo a usted y sepa lo que está haciendo. Y entonces dice el verso 19, habiendo tomado alimento, o sea, ahora sí ya comió, ya la tiene clara lo que Dios le estaba diciendo. Dice, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, no se devuelve inmediatamente, sino que se queda en Damasco con los discípulos que allí estaban para compartir su experiencia, pero más importante aún, para empezar a ganar almas para Cristo. Y esto es lo que yo quiero que entienda usted, hermano. Si usted se convirtió a Cristo y usted no ha traído a nadie a los pies de Cristo, algo raro anda por ahí. Si usted ya tiene más de 6 meses de haberse entregado a Cristo y usted todavía no le ha hablado a nadie de Cristo, si usted todavía no ha traído a nadie a los pies de Cristo, algo raro está pasando con usted. Póngale cuidado. Entonces dice en el verso 20, leo en el verso 20, dice, enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. Ahora, esta es la nueva vida. La nueva vida, hermanos, ya no tiene otra cosa. Y si de lo único que usted va a hablar es de Cristo, dele gloria a Dios. Entonces dice que enseguida Saulo se encontraba predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, o sea, el nombre de Jesús? Y a eso venía acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Gloria a su nombre. Ahora, esta es la nueva vida. Entonces hemos hablado de 3 aspectos. Su vida pasada, su momento de conversión y su nueva vida en Cristo. Si usted no puede marcar esos 3 patrones en su vida, yo le recomiendo que se entregue a Cristo hoy.
Y no mire si usted lleva 20 años en la iglesia, no mire si usted ya se bautizó en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y en el nombre de no sé quién. No importa cuántas veces usted se bautizó, usted necesita a Cristo. Punto. Y el cuarto aspecto en el testimonio es la parte evangelística. Dice que Saulo, quien va a ser ahora el apóstol Pablo, enseguida está predicando el evangelio. Pero veamos dentro del testimonio, allí mismo en el capítulo 26, cuando él está hablando con Agripa, acuérdense que es el texto que tenemos como base, cuando él comparte el testimonio con el rey Agripa, es un rey. Dice en el verso 16 del capítulo 26. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, aquellas cosas que te voy a mostrar. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el propósito por el cual Dios te busca. Cuando tú tienes el encuentro con Cristo, un encuentro genuino y verdadero, Dios te va a decir estas mismas palabras. Te llamé, te escogí, te tomé como hijo para que vayas y anuncies mi evangelio. Dice el apóstol Pedro que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos su palabra. Entonces, la parte evangelística tiene que estar implícita en nuestro testimonio. Dice el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, este es el mensaje que nosotros debemos de transmitir cada vez que compartimos nuestro testimonio. Porque de nada sirve que usted le cuente a la gente todo lo malo que usted era y todo lo bandido que usted era y todas las maldades que usted hacía y que un día conoció a Cristo y ya. No, al final debemos de dar el mensaje. Cristo lo quiere hacer contigo. Cristo está interesado en ti. Tú eres un instrumento que Dios puede usar si tú se lo permites. Ese es el corazón del mensaje. Pero yo tengo que tener claro que Dios me está llamando con ese propósito. Váyase al verso 27, ya vamos a terminar. Si se durmió, por favor, despierte que ya vamos a terminar. El verso 27 le dice Saulo, o Pablo, aquí ya es el apóstol Pablo, le dice, ¿crees, oh rey Agripa? ¿Tú crees a los profetas? Yo sé que crees. Porque sabía Pablo del origen de Agripa y sabía cómo Agripa había sido instruido en medio de los judíos con la ley y los profetas. Y le dice, yo sé que crees. Yo sé, Agripa, que tú crees en los profetas. Entonces Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, el rey inmediatamente responde y dice, oye, ya párale. Ya casi me estás convenciendo, ya no quiero irte más. No vaya a ser que yo también termine siendo cristiano. Y mire qué error, ¿no?
¿A usted le ha pasado cuando comparte el evangelio? Gente le dice, no, ya no quiero irte. Porque ya sienten que ya como que están cayendo y no quieren caer. No quieren ser cristianos, no quieren convertirse. Entonces se resisten. Y muchas veces oyen muy atentos, pero cuando sienten que el Espíritu los empieza a tocar, entonces buscan cómo evadir, buscan cómo irse, ya no quieren escuchar. Ese es el caso de Agripa, dice, ya no me hables, porque por poco me convences, por poco me persuades. Pero hermano, acuérdese que nosotros no convencemos a nadie, quien convence es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solo compartimos, y entonces cuando nosotros compartimos, cuando abrimos nuestros labios, el Espíritu Santo empieza a obrar, y empieza a tocar el corazón del individuo, y empieza a mostrarle su pecado, y empieza a verle la necesidad, y entonces es que la persona es quebrantada y se rinde a Cristo. Por eso es que nosotros debemos de compartir, por eso es que debemos hablar. Entonces el rey dice inmediatamente, ya párale Pablo, por poco me convence, por poco me persuade. Y entonces terminamos con el verso 29, cuando Pablo le responde al rey y le dice Pablo, verso 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, rey, sino también todos los que hoy me escuchan fuesen hechos tales cual yo soy, siervo de Dios, excepto, dice, las cadenas que ustedes me han puesto. Quiera Dios que tú, rey, y todos los que están aquí llegasen a ser como yo, excepto estas cadenas. Amados hermanos, cuando nosotros perdemos el miedo y empezamos a hablar, y empezamos a compartir las maravillas de nuestro Dios, empezamos a compartir el evangelio, entonces el poder de Dios se manifiesta, y entonces vamos a ver gente viniendo a los pies de Cristo, entonces vamos a ver esta iglesia creciendo, entonces vamos a ver el reino de Dios extendiéndose, entonces vamos a ver cumplida la orden que tenemos de llevar el evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por la preciosa palabra. Gracias, Señor, por el precioso testimonio de nuestro hermano José. Gracias, Señor, por todos los testimonios que tenemos en nuestra iglesia de cómo tú has sanado, cómo tú has liberado, cómo tú has restaurado. Ahora te damos gracias por el testimonio de tu siervo Pablo. Gracias, Señor, porque a través de la vida de este joven Saulo, tú nos muestras hoy cuán importante es compartir nuestro testimonio. Cuán importante es hablar de lo que tú has hecho, de lo que tú estás haciendo. Y aún de lo que vas a hacer, porque nos has prometido hacer grandes cosas con nosotros y a través de nosotros. Permite, Señor, que esta iglesia se levante como un vocero, como un luminar en esta ciudad, para anunciar el evangelio a los cuatro vientos, para anunciar tu palabra, para hablar de tus maravillas, para dar testimonio de que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo, que nosotros somos tus hijos. Glorifícate, Señor, en cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte que sigas orando mientras yo quiero preguntar si acaso hay alguien, si acaso hubiera alguien en esta hora que quisiera rendir su vida a Cristo. Si hubiera alguien entre nosotros que en esta hora diga, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero entregar mi corazón, yo quiero tener una relación personal con Cristo. Yo no quiero una religión, yo no quiero ser uno más del montón. Yo quiero tener ese encuentro que tuvo Saulo. ¿Habrá alguna persona en este momento? Solamente levanta tu mano porque quiero hacer una oración contigo. Si hubiera una persona que hoy quisiera rendirse a Cristo, me gustaría orar por ti y orar contigo. ¿Habrá una persona? Álzame tu mano, sin miedo. ¿Habrá alguna persona que hoy ha sido tocada por el Señor para empezar a testificar, para dar testimonio de tu vida, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios está haciendo en ti? Y quisiera decirle, Señor, hoy yo quiero hacer un compromiso contigo y al igual que Saulo, quiero empezar a hablar de tu palabra, quiero empezar a hablar de tus maravillas, quiero empezar a hablar de lo que tú has hecho conmigo, de lo que estás haciendo. ¿Habrá alguien que hoy quiera hacer ese compromiso con Dios? Si hay alguien, yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Le damos gloria al Señor por sus vidas, porque son valientes. Y si no lo han hecho, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pero nunca es tarde para empezar.
Y si ustedes hoy quieren hacer ese compromiso, recuerden, lo están haciendo delante de Dios, no con el pastor Fabio, no con la Iglesia de Resurrección, sino con Dios. Si hubiera alguien más que quiera hacer ese compromiso, póngase de pie y vamos a hacer esta oración. Vamos a decirle: Señor Dios, en este momento yo reconozco, Padre, que soy bendecido al ser hijo, al ser hija tuya. Y sé, Señor, que tengo el compromiso de anunciar tu palabra, de compartir el evangelio, de testificar sin miedo. Por lo tanto, Señor, en esta hora envísteme con el poder de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu como lo hiciste con Saulo, para que con denuedo, con poder y autoridad, yo pueda abrir mis labios. Yo me comprometo, Señor, a abrir mi boca. Yo me comprometo a hablar, y la palabra la pondrás tú, Señor. Yo solo me comprometo, Dios, a dejarme usar por ti, a ser un instrumento conforme a tu voluntad, a caminar contigo, para que tú me uses cuando tú quieras, a la manera que tú quieras. En tus manos, Señor, yo me abandono. Úsame, Padre. Úsame, mi buen Señor. Usa mis labios, usa mis manos, usa mi vida, Señor. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Perdóname, Señor, por todo este tiempo que me he callado, por todo este tiempo que no me atreví a abrir mi boca, o que lo hice a medias. Pero hoy, Señor, clamo a ti, para que por medio de tu Santo Espíritu, para que por medio de tu poder, ese poder que tú me has dado, como dice Hechos 1:8, ahora yo lo quiero usar y ponerlo a tu servicio, para gloria de tu nombre. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a entonar este precioso canto antes de despedirnos. Aleluya. Sí, Señor. Solo en tu presencia, oh Dios, encontramos plenitud de gozo. Es en tu presencia, oh Dios, donde hay paz a nuestros corazones. Es en tu presencia donde queremos estar. Queremos estar en tu presencia, Señor. Deleitarnos ante ti, Señor, y poder adorarte como a ti te agrada, en espíritu y en verdad. Gracias, Padre. Dale ese aplauso fuerte al que vive, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios.
al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amados hermanos y hermanas, que Jehová Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde. Que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Él alce su rostro sobre ustedes y les dé paz en sus corazones en el nombre de Jesús. Vayan en paz y que la gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. Por favor, la